Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de dramas turcos. Estoy como siempre, lista para traerles las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos de todo lo que sucede en el universo de las telenovelas turcas que tanto amamos. Hoy prepárense porque tenemos un bombazo que literalmente va a sacudir los cimientos de nuestro fandom. Como ya habrán adivinado por el título, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel Rafael. Esa es pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3n con su química en Senu con diéresis al cap, y cuya ruptura nos dejó superíndice 3 a todos con el corazu superíndice 3n roto. Pero no teman, amigos, porque en medio de la tristeza y la desolación superíndice 3n, parece que ha surgido una luz de esperanza. Los rumores, las especulaciones y las supuestas pruebas apuntan a un posible, y repito, posible reencuentro secreto entre Kerem y Hande. Su copyright, que es un tema delicado y que muchos de ustedes tienen opiniones fuertes al respecto, pero hoy vamos a analizar toda la información superíndice 3n disponible, separar la realidad de la ficción superíndice 3n y, lo es importante, aún más menos un poquito con la posibilidad de que estos dos tortolitos vuelvan a estar juntos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de emociones, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Encontrarán contenido exclusivo, noticias de última hora, resúmenes de sus series favoritas y mucho más. Además, al suscribirse, activan la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Que ya lo saben, a darle al botón superíndice 3n de suscribirse y a unirse a nuestra gran familia turca. Ahora sin más preámbulos, preparemos palomitas, como superíndice 3 dense en sus sofu, y abramos nuestros corazones a la esperanza. Hoy vamos a explorar a fondo el posible reencuentro secreto de Kerem y Hande. ¿Será solo un rumor infundado o realmente hay una chispa encendida entre ellos? Con diéresis más menos en me a descubrirlo. Pero antes de hablar directamente del drama Kerem y Hande, vamos a calentar motores con un par de series que nos han enseñado más menos que a veces, donde hubo fuego, cenizas quedan, y que el amor puede resurgir de las formas más inesperadas. Empecemos con Aşk Memnu, un clásico indiscutible de la televisión superíndice 3n turca. Esta serie, basada en una novela Omu superíndice 3 Nima, nos cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven y hermosa mujer que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mucho mayor que ella, para escapar de su madre, que busca desesperadamente una buena posición superíndice 3n social. El problema surge cuando Biter se siente atraída por Belul, el sobrino joven y mujeriego de Adnan. La pasión superíndice 3n entre ellos es innegable y, a pesar de sus esfuerzos por resistirse, terminan sucumbiendo a sus deseos. Los actores principales son Beren Saat como Biter, Kıvanç Tatlıtuğ como Belul y Selupar Rafouka Untem como Adnan. Aşk Memnu es un drama romántico con tintes de tragedia, que explora los temas del amor prohibido, la infidelidad, la ambición superíndice 3n y las consecuencias de nuestras decisiones. ¿Por qué copyright es relevante para nuestro tema de hoy? Porque nos muestra CU superíndice 3 mo una atracción superíndice 3n irresistible puede surgir entre dos personas que en principio no deberían estar juntas. Aunque la historia de Biter y Belul termina de forma trágica, nos recuerda que el corazu superíndice 3n tiene razones que la razón superíndice 3n no entiende y que a veces el amor puede volver a encenderse en los lugares más inesperados. Además, la química entre Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ era innegable, y eso hizo que la historia fuera aún creíble y cautivadora. Un dato interesante es que la serie fue un con diéresis copyright sito rotundo en Turquía y en muchos otros pauses, y aún hoy se considera una de las mejores series turcas de todos los tiempos. Y no solo eso, sino que también copyright en generó superíndice 3 un debate social importante sobre los límites de la moral y la libertad individual, catapultando a sus protagonistas al estrellato absoluto. La interpretación superíndice 3n de Beren Saat como Biter, una mujer atormentada por sus deseos y su ambición superíndice 3n, es considerada una de las mejores actuaciones en la historia de la televisión superíndice 3n turca. Ahora vamos a cambiar un poco de registro y a hablar de una serie reciente, Kiral Kayık. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Defne Topal, una joven camarera que necesita desesperadamente dinero para pagar la deuda de su hermano. Su vida da un giro inesperado cuando se ve envuelta en un juego de amor por dinero. Neriman Igrados Plixi, una mujer rica y poderosa, le ofrece a Defne una gran suma de dinero a cambio de que enamore a Ömer Igrados Plixi, su sobrino, y lo aleje de sus pretendientes.
Daphne acepta el trato, pero lo que no sabe es que Homer es un hombre muy diferente a lo que ella esperaba y que, poco a poco, se va a enamorar de U con diéresis copyright L de verdad. Los actores principales son el Cinsangu como Daphne y Barardu U párrafo como Homer. Kiral Kaik es una comedia romántica ligera y divertida, pero también copyright N toca temas como la honestidad, la confianza y la importancia de ser fiel a uno mismo. ¿Por qué copyright es relevante para nuestro tema de hoy? Porque nos muestra CU superíndice 3 mo el amor puede surgir en las circunstancias mu s extrau más menos ase inesperadas. Daphne y Homer empiezan su relación superíndice 3 n con mentiras y engau más menos os, pero poco a poco, se van enamorando de verdad. Esto nos recuerda que el amor no siempre sigue las reglas y que a veces, puede sorprendernos cuando menos lo esperamos. Además, la química entre el Cinsangu y Barardu párrafo era innegable y su relación superíndice 3n en pantalla era simplemente adorable. Un dato interesante es que la serie fue un grano con diéresis copyright cito en Turcua y en muchos otros pauses, y catapultó superíndice 3 a el Cinsangu y Barardu párrafo a la fama internacional. Su con diéresis copyright cito radicu superíndice 3 en la fu superíndice 3 mula probada de la comedia romántica con toques de drama, pero también copyright N en la habilidad de los guionistas para crear personajes en traumas menos hables y situaciones divertidas que conectaban con el público. El carisma de El Cinibar fue fundamental para el arrollador U con diéresis copyright cito de Kiral Kaik, generando una legión superíndice 3n de fans que seguían cada uno de sus pasos. Y ahora su despu copyright S de esta pequeño más menos a introducción superíndice 3n, vamos a centrarnos en el plato fuerte del DUA, el posible reencuentro secreto de Kerem Bürsin y Hande Eru Parrafoel. Como todos sabemos, Kerem y Hande se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de Senu con diéresis al Capm, una comedia romántica que se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno mundial. En la serie interpretaban a Serkan Bolat y Eda YLDZ, dos personajes con personalidades muy diferentes que a pesar de sus diferencias, se enamoran perdidamente. La serie, como saben, es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en Italia, pero pierde su beca debido a la empresa de Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso, pero frío y distante. Eda se enfrenta a Serkan y, en medio de una serie de malentendidos, terminan haciendo un trato. Eda fingiru ser la prometida de Serkan durante 2 meses a cambio de que U con diéresis copyright L le pague la beca. Lo que ninguno de los dos espera es que durante esos 2 meses se enamoren de verdad. La química entre Hande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin era tan evidente que traspasaba la pantalla. Los fans de la serie no tardaron en darse cuenta de que había algo mu, ese que una simple relación superíndice 3n profesional entre ellos. Y efectivamente poco después copyright S de que comenzara la serie, Hande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3n. Su romance fue seguido de cerca por los medios de comunicación superíndice 3n y por los fans de todo el mundo. Se convirtieron en una de las parejas mu s queridas y admiradas del mundo del entretenimiento turco. Su romance era autocopyrightnico, lleno de risas, complicidad y momentos compartidos que mostraban en redes sociales y que enamoraban a sus seguidores. La pareja perfecta, de cuan muchos, un cuento de hadas moderno. Pero como suele suceder en la vida real, el cuento de hadas no duró superíndice 3 para siempre. Después copyright S de aproximadamente una o más menos o y medio de relación superíndice 3n, Hande y Kerem anunciaron su ruptura. La noticia fue un jarro de agua fría para sus fans, que no entenduan que copyright agua pasado. Los rumores sobre las causas de la ruptura fueron muchos y variados, desde diferencias irreconciliables hasta presiones profesionales. Se hablaba de celos, de agendas incompatibles, de la presión superíndice 3n constante de los medios y de las expectativas del público. Algunos incluso apuntaban a la diferencia de visiones sobre el futuro de la relación superíndice 3n. Lo cierto es que Hande y Kerem nunca dieron explicaciones detalladas sobre lo que realmente sucedió superíndice 3. Mantuvieron el silencio y la discreción superíndice 3n, dejando que los rumores y las especulaciones corrieran libremente. Desde su ruptura, ambos actores han seguido adelante con sus carreras profesionales. Hande ha protagonizado varias series de U con diéresis copyright cito, como Bambae Kabiri, y ha participado en campañas más menos publicitarias de importantes marcas. Ha consolidado su posición superíndice 3n como una de las actrices mu s solicitadas y mejor pagadas de Turquía. Su talento y belleza la han convertido en un icono de la moda y la belleza.
Kerem Tambiu Copyright N ha estado muy ocupado con sus proyectos. Ha protagonizado series como Jack Oxeversen y ha incursionado en el mundo de la producción Superíndice 3N. Ha buscado nuevos desafíos profesionales, explorando diferentes copyright neros y formatos. Pero a pesar de que han pasado casi 2 o más menos desde su ruptura, los fans de Ande y Kerem no han perdido la esperanza de que vuelvan a estar juntos. Y es que la química entre ellos era tan fuerte y su relación Superíndice 3N era tan especial que muchos creen que aún hay algo entre ellos. La esperanza, como dicen, es lo último que se pierde. Y en el caso de los fans de Anker, esa esperanza sigue viva. Y aquí es donde entran en juego los rumores y las especulaciones sobre un posible reencuentro secreto. En las últimas semanas han surgido varias pruebas que apuntan a que Ande y Kerem podrán estar view copyright 2 en secreto. El fandom ha estado muy activo en redes sociales, analizando cada detalle, cada coincidencia, cada pista que pudiera indicar un acercamiento entre los dos actores. Una de las pruebas comentadas es que ambos actores han sido vistos en los mismos lugares al mismo tiempo. Por ejemplo, hace unas semanas, Ande y Kerem fueron vistos en un restaurante en Estambul con apenas unos días de diferencia. Algunos testigos afirman haberlos visto entrar y salir del restaurante con mucha discreción Superíndice 3N. Se dice que incluso se sentaron en la misma mesa, aunque en duas diferentes, lo que para muchos es una más menos alinecuboca. Otra prueba que ha alimentado los rumores es que Ande y Kerem han comenzado a seguirse mutuamente en redes sociales después copyright de un largo periodo de no hacerlo. Para muchos fans, esto es una clara más menos al de que han retomado el contacto y que podrán estar dándose una segunda oportunidad. En el mundo de las redes sociales, un follow puede significar mucho de lo que parece. Además, algunos medios de comunicación Superíndice 3N turcos han publicado artículos en los que afirman que Ande y Kerem han sido vistos juntos en varias ocasiones, aunque siempre de forma discreta y tratando de evitar a los paparazzi. Estas publicaciones, aunque no cuentan con pruebas contundentes, han contribuido a alimentar a las esperanzas de los fans. Por supuesto, todas estas pruebas son solo rumores y especulaciones. No hay ninguna confirmación Superíndice 3N oficial de que Ande y Kerem es tu copyright view copyright 2 en secreto. Sin embargo, la cantidad de rumores y pruebas que han surgido en las últimas semanas es suficiente para despertar la esperanza de muchos fans. El anhelo de verlos juntos nuevamente es palpable en las redes sociales, donde miles de mensajes expresan el deseo de que su historia de amor tenga un final feliz. Ahora bien, ¿qué copyright tan probable es que Ande y Kerem realmente se es tu copyright viendo en secreto? Es difícil decirlo con certeza. Por un lado, es posible que simplemente sean amigos que han retomado el contacto después copyright de un tiempo separados. Tal vez hayan superado sus diferencias y hayan logrado construir una amistad basada en el respeto y la comprensión Superíndice 3N. Por otro lado, también copyright N es posible que es tu copyright N dándose una segunda oportunidad y que prefieran mantener su relación Superíndice 3N en secreto hasta que es tu copyright N seguros de que funciona. Quizás quieran evitar la presión Superíndice 3N mediática y la opinión Superíndice 3N pública hasta que su relación Superíndice 3N sea lo suficientemente su Superíndice 3 lida. En mi opinión Superíndice 3N, creo que es importante no hacernos demasiadas ilusiones. Es cierto que la química entre Ande y Kerem era innegable y que su relación Superíndice 3N fue muy especial. Pero también copyright N es cierto que su ruptura fue dolorosa y que ambos han seguido adelante con sus vidas. Es fundamental ser realistas y no idealizar la situación Superíndice 3N. Si Ande y Kerem realmente es tu dándose una segunda oportunidad, les deseo lo mejor. Pero si no es asu, también copyright N debemos respetar su decisión Superíndice 3N y aceptar que a veces, las cosas no salen como queremos. La vida es llena de sorpresas, y a veces el destino nos lleva por caminos inesperados. Lo importante es recordar que Ande y Kerem son dos personas adultas que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. No podemos obligarlos a estar juntos si no quieren estarlo. Lo único que podemos hacer es apoyarlos y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Debemos respetar su privacidad y permitirles tomar las decisiones que consideren mejores para su felicidad. Así que amigos, esa es la situación Superíndice 3N actual con respecto a los rumores sobre el posible reencuentro secreto de Kerem y Ande. ¿Qué copyright opinan ustedes?
¿Creen que hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿O creen que son solo rumores infundados? Me encantaría saber su opinión. Hemos recorrido un largo camino hoy, explorando dramas pasionales y comedias románticas que nos recuerdan que el amor puede sorprendernos en cualquier momento y lugar. Y por supuesto hemos analizado a fondo los rumores que giran en torno a Kerem y Ande, esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N y cuya historia, al parecer, aún no ha terminado de escribirse. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todas las series que hemos mencionado hoy? ¿Él es su favorita? ¿Creen que Kerem y Ande deberán volver a estar juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué copyright piensan. Recuerden que este espacio es para compartir nuestras opiniones y emociones sobre el mundo de los dramas turcos. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les ha gustado y compártanlo con sus amigos para que también copyright se enteren de las últimas noticias y chismes del mundo de las telenovelas turcas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Adiós superíndice 3S. Hasta pronto. Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino. Besos a todos.